Bueno, otro podcast más de En Terapia. Lau, ¿cómo vas? Voy súper bien. Otra vez muy contenta de estar grabando acá. Bien, baby. Bastante feliz, bastante contenta. Como en un muy buen momento de la vida. Qué Entonces, nota. sí, más bacano. Y ser consciente de que estás en un buen momento también es interesante. Sabes que estaba por ahí viendo algo donde tocaron el momento, como una frase que dice, estoy en mi mejor momento de vida. Entonces empezaron a profundizar un poquito al respecto y el man decía que el mejor momento de la vida es cuando hay estabilidad, cuando la vida es muy estable, que no hay que buscar picos, porque esos picos son como muy, pues hay mucha euforia, pero normalmente vuelves al mismo punto donde empezaste antes del pico. Y que es buscar es un momento donde no tengas que viajar como para que sea como tu desfogue para sentir que te está yendo bien, sino que simplemente por el solo hecho de vivir uno sienta que está en su mejor momento. Sí, sí, pero cuando hablas de esos picos y de ese desfogue, la caída es peor. O sea, no es que llegas al mismo lugar, o sea, llegas más profundo. Claro, porque entonces ahí está el día post, el guayabo post viaje, post fiesta, post un poco de temas, ¿cierto? Que te hacen el punto de partida menor. Entonces, hablaban como al respecto que efectivamente no es adquirir ni experiencias sino simplemente vivir muy tranquilo, pero eso también es como muy estoico. Sí, puede ser algo así, pero yo no creo que los estoicos vivan como muy tranquilos. Ellos pueden decir nada depende de mí, pero pues ellos entran en unos ejercicios de dormir incómodos, de bañarse con agua fría, en ejercicios de incomodidad que se deberían hacer, pero pues, ¿qué tanto? Sino ¿Hasta que, qué punto? Pues yo sino que sí es que quiero dormir en mi cama. pero es buscar realmente que la comodidad no sea como la máxima, pues que siempre tenga que yo estar cómodo para estar feliz. Sí, pero la comodidad sí da felicidad. Un poquito. Ok. Y a veces, yo siento que a veces disfrutamos, el emprendimiento efectivamente es una elección de incomodidad. Y analizando esta semana, Lau, sentimientos de los que uno se encuentra emprendiendo, hay uno que nos ha quedado ahí como en el tintero, y es que efectivamente cada que uno sale a emprender, yo puedo decir que son más los no que los sí. Tú te encuentras más puertas cerradas que más puertas abiertas. Y eso me lleva como a un tema de yo no emprendo porque me da miedo, pero ese miedo del que hemos hablado puede ser un miedo al rechazo. Y al fracaso también. El miedo al fracaso ya lo hemos venido trayendo, Ujú. pero el miedo al rechazo lo hemos dejado ahí como pendiente y quería traerlo hoy. Es un buen tema, porque ese rechazo implica un montón de cosas. Es que, qué fuerte un no, porque es que un no, cuando a uno le dicen no, o sea, afecta el ego, afecta muchos temas ahí de seguridades, te pone a dudar, te hace perder la fe, muchos temas ahí de ese rechazo. Y no sé, cómo empezar a enfrentar un miedo al rechazo o partir de la base que rechazo siempre va a haber. Me parece súper buena proposición. Yo creo que rechazo siempre va a haber. Pero es ese miedo al no de qué, al no, me están diciendo no a mi expectativa, me están diciendo no a mi fantasía.
Porque si fuera algo como mutuo de dos personas, no habría un no. Es un no frente a lo que tú te imaginas. Y normalmente, cuando uno ve como niños haciendo la habitual chiripiorca, es efectivamente una frustración a un no. Y eso es una sensación que hay que empezar o hay que aprender a manejar. Es que la gente en ese momento se sigue comportando como niños y reaccionan igual que la gente. No, yo creo que todos. Ese niño interior es el que sale a la frustración, sale molesto, sale con ira, sale con rabietas. Es ese que hay que aprender a entender. ¿Y cómo gestionarlo? O sea, tú, supongamos, estoy en una reunión de negocios, seguramente me he generado unas expectativas muy fuertes frente a ese negocio. Es el negocio que me va a sacar de pobre o es el negocio que me va a hacer llegar la empresa a equilibrio, en fin. Un resultado lleno de expectativas. No. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo gestiono? Volvamos. No, muy buena pregunta, no. Muy buena pregunta. ¿Cómo lo gestiono? Uno, pues permitiendo que atraviese la realidad del no. Es como, parce, chao, tus expectativas acá valen lo que realmente valen. O sea, pues no importa. Eso es como un mini duelo instantáneo. Sino que es que hay personas y yo me puedo parchar en ese grupo en el que es un no y pierdo la vida completa demostrando que sí. Pero también ese tipo de personas que pasan la vida demostrando que sí, logran un montón de cosas. Claro, un empelicule es como una motivación. Entonces, no, yo te voy a mostrar que sí, obvio. Entonces, lo haces y lo materializas y lo logras. Pero te pierdes. Porque no hacía parte del plan. Es que yo ¿De cuál cuando... plan? Claro, cuando yo empiezo a entender, bueno, yo cuántas veces en la vida me he enfrentado o me he frustrado ante no. Y he llegado como a ciertos hitos de mi vida donde me he metido cierto tiempo a lograr cosas, pero que uno cuando va atrás se da cuenta que es que era demostrando que sí, sin ningún plan y sin ningún organigrama. O sea, ¿te acuerdas cuando yo te dije, como estoy de lejos de la casa? Muchas veces yo digo, ¿por qué yo llegué hasta acá? Y al final se encuentra uno, muchas veces de esas, es tratando de ir en contra de un no. Sí, total. Pero tú lo puedes vivir de esa forma pues como de evitar el no. Pero se puede percibir de otra manera. Otra persona lo puede vivir como es lo que realmente quiero. Pues, o sea, no va a entrar como en esa, ¿cómo decirlo? Como en esa competencia. Se puede vivir de otra manera. Y aparte, como que también esos no tampoco te definen. O sea, que a ti la vida no te la dé. Es que se puede volver personal. Es que qué fuerza o qué peso tienen las expectativas en tu vida. Entonces, si tú las expectativas las tienes muy altas, sabiendo que acá no tenemos control de absolutamente nada, el no a esas expectativas va a ser mucho más duro. Entonces podríamos empezar a decir, punto 1, ojo con las expectativas. Pero para todo. O sea, no tengamos expectativas de vida como en esta experiencia humana. O sea, no, pues no. No, yo digo, no estoy diciendo que yo no las tengo, o sea, no debería, pues, pero sí, pues no tener expectativas de nada.
volvemos a los estoicos, es parce existir, es exista y vaya caminando y vaya identificando y vaya parchando y vaya siendo consciente y entre en un estado de contemplación, que para eso que la contemplación era la felicidad para Aristóteles, pues es como, parce, transite la vida. Sino que es que, pues eso, o sea, estamos cargados de expectativas. Sí, total. Con la pareja, con los negocios, con nuestros papás, con nuestros amigos. Con y nosotros con mismos, nosotros. que esas son las más difíciles. Y detrás de una expectativa va un sentimiento. Va un deseo, de todo lo que hemos hablado del deseo. O sea, yo deseo algo, entonces mi expectativa es tenerlo. Es decirle no a tu deseo. Le voy a decir no a mi deseo. Pero ¿qué tanto sí le voy a decir a mi deseo? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué tanto me va a quedar ahí pedaleándole a lo que creo que es mi deseo? Pero ¿y cómo conseguir cosas sin expectativas? ¿O cómo lograr cosas? Porque es que si una expectativa es el deseo, pues es como la traducción Ajá. de un deseo. Entonces, si yo no deseo, no logro. O no necesariamente. Bienvenido a la dualidad Ok. humana. O sea, deseo, pero hasta que lo pueda manejar. Deseo hasta Sí. que si no lo logro me frustre, pero no tanto. Uy, no sé, pero no sé qué tanto lo puedas desear, ¿sí me entiendes? Porque cuando uno desea fuertemente algo, eso motiva, eso mueve, eso te atrae. Vas a ir por ahí, pero cuando ya se empieza a volver como patológico, nocivo, que te está alejando de otras cosas, que es como parce, o sea, me estoy desbordando por esto. Pero si uno sabe que está deseando algo o va detrás de algo y lo que te rodea y tu contexto está bien y todo como que funciona, parce, por ahí es. O sea, uno no sabe cómo vivir la vida, pero si te sientes tranquilo, si te sientes alegre, si te sientes parchado, si estás conectando con gente bonita, si te estás reconociendo un montón de cosas, ese es el camino. No está marcado, el camino es subjetivo para todos, pero ese es el camino. Pero cuando empieza a generar molestia y cuando empieza a generar angustia, algo está diciendo y es, parce, no se meta por ahí. O, o atención, hay este otro tipo de implicación en este deseo, que lo puedes escalar a cualquier nivel de la vida. Y si le sumamos a veces que vamos por la vida con deseos ajenos, deseos de nuestros papás, deseos de nuestra pareja y que por, que no sé, falta de conciencia, vivimos en los deseos de los demás, es más compleja porque al final uno lo adquiere, pero si no era un real deseo, igual se va a sentir súper vacío. Sí, entonces ahí es cuando uno va a terapia y dice, marica, ¿esto es deseo mío? ¿Esto es deseo de mi familia? ¿O esto es deseo de la sociedad? Te me cuestiono, o sea, ¿yo voy detrás de qué? ¿Y realmente lo deseo o quién lo está deseando? Y uno ahí se cuestiona cómo se relacionó con los padres. Hay mucho del deseo de los padres en uno, muchísimo, muchísimo. Pero que de eso puede como conectar contigo y algo bien, ¿sí me entiendes? Saludable. Lau, pero ¿cómo, o sea, cómo uno como padre no transmitirle eso deseo a los hijos? Yo creo que no es posible, pero que pueda ser un deseo cuestionado, baby, y pueda ser un deseo en el que tú te hayas cuestionado el poder sobre tu hijo, la manipulación sobre tu hijo, eh, tu mismo deseo. Es, si usted quiere ser papá o si usted es papá, vaya a terapia.
porque es que lo que le vas a transmitir a tu hijo y lo va a recibir 100% como se lo estás entregando. O sea, el hijo no hay un filtro, el hijo después de muchos años llega a cuestionar y luego llega a decir, parce, eso no es mío, pero pasa mucho tiempo y empieza a cargar un montón de cosas a los hijos. Y va a pasar siempre. Y va a pasar siempre. Entonces, si quieres tener hijos, parce, entonces lo voy a hacer de la mejor forma posible y voy a ir a terapia y voy a poder entender qué le voy a pasar a mi hijo. Le quiero pasar cosas positivas. Va a estar rayado porque igual pues va la vida lo va a rayar, pero al menos lo hiciste consciente, lo hiciste de una manera reflexiva, lo hiciste de una manera empática. Y uno podría decir que hoy gran parte de esos papás lo están haciendo, pues en estadística uno podría decir muchos papás están generando hijos con ese tipo de deseos con filtro, o seguimos en los mismos patrones. No, seguimos en los mismos patrones, mucho. Pero lo bacano, no sé, es que cada vez las personas se cuestionan más rápido, entonces ya no están esperando a ponerle límites a los papás a los 36 años, sino que ya lo hacen a los 27, no papi, o sea, todo bien, muy lindo, mami, te amo, pero este es mi límite y esta soy yo. Pero que los deseos de los papás siempre van a estar, es que el mismo hijo es un deseo, ¿sí me entendés? O sea, el mismo hijo es un deseo, desearlo, buscarlo. Cuando llegó y si no se estaba esperando, igual desearlo ya, que exista. Entonces, ¿cómo? Y los humanos somos, ay, parce, siempre se me olvida esta palabra. Los humanos somos muy vanidosos y entonces decimos como que yo soy tan chimba que si yo tengo un hijo va a ser el triple de chimba. Somos de una vanidad. Total. Y ahí se encuentra uno todos los memes de... ese dice que no le dará una pantalla a un niño, que no le dará un celular, que no le dará una tablet, total, y no sé qué, pero pues porque no has vivido lo que es esa curva. Bueno, y uno como hijo, porque ya digamos que uno como padre, bueno, ya sabemos que es inevitable no transmitirle ciertos deseos a nuestros hijos. Pero uno como hijo, ¿cómo evitar que los padres nos transmitan esos deseos? No, ¿O no es de evitar? No, eso es imposible, no, porque es que ellos cuando tú naces tienen el control 100% de ti, pues es imposible. Ellos tienen el control sobre ti muchísimo tiempo de tu vida, muchísimo. Y cuando ya no tienen el control, empiezan a manipular. Sí, ese es otro, o sea, como que evoluciona el relacionamiento. Sí, pero evoluciona muy lindo. No, y evoluciona muy lindo y sino que es que ser padre no es fácil, no, eso debe ser un cambio de vida, de percepción impresionante. Yo no quiero ser mamá, pero si yo tuviera un hijo, o sea, haría todo lo que yo pienso como psicóloga que no se debe hacer y también sería malísimo, pues. Tú no sabes cómo puedes influir a tu hijo, ya, chao. Además porque es que la persona que llega trae un sinnúmero de combinaciones que por mucho que tú estés preparado, por ejemplo, es que yo quiero que sea esos deportistas y practique eso y a lo mejor es un niño que se siente más atraído por una vida sedentaria, con libros, con otro tipo de cosas, y ahí te cambié el libreto, Meni. O sea, vamos improvisando desde el día 1. Por mucho que uno se librete y por mucho que uno... O sea, ahí fue lo que compró en la rifa y lo que se ganó. Pero mira que ahora
la gente permite más que sus hijos sean así, como que, bueno, listo, o sea, como que no lo voy a presionar como me presionaron, como te obligaron a hacer. Uno, pues ahora uno permite, o las personas permiten que el otro pueda ser más libre. Inclusive desde lo sexual. Total, incluido. Porque es Sí, que, o sea, es un tema también que desde hogares muy conservadores es una variable que ya hay que considerar desde el día uno. Pues si el papá que no lo esté considerando, yo siento que ahí va a verse inmiscuido en unas frustraciones fuertes. en unos dolores y en unas heridas sin necesidad, parce. Muy fuerte. Y son experiencias de vida muy fuertes para... Y eso nos lleva al punto de, o sea, vamos viviendo la vida con un poco de deseos. Pero esos deseos, uno, yo no sé a qué edad o en qué momento empieza uno a despertar, como con ese filtro de decir, hey, este deseo no es mío, toma, les devuelvo ese deseo es tuyo, sociedad, te devuelvo el deseo. Y empieza uno a quedarse como con sus propios deseos, pero cuando se da cuenta ha pasado un resto de años y que eso te puede frustrar o puedes sentir como que te agobia mucho porque, bueno, ya pasaron X cantidad de años y yo aquí apenas dándome cuenta de que yo llegué aquí y no era lo mío. Sí, sí. ¿Tú cómo lo hiciste? No, en el camino me fui dando cuenta y sin, yo traté mucho de hacer como cambios de frente muy drásticos o timonazos que llaman, sino como que ahí, vamos, ve, eso no, el derecho no me gustó tanto, entonces voy a estudiar economía, porque me di cuenta que de pronto el derecho sí venía más de un tema de papás. Sin embargo, lo que hemos hablado, las gafas fueron súper interesantes y me tiré más por la economía porque me gustaban más las empresas, el emprendimiento, el mercado. Pero entonces lo fui como que navegando y siento que también como sin darme mucha, pues como mucho látigo. Seguramente si yo hubiese llegado y me hubiese dado látigo de yo por qué estudié esto, por qué llegué hasta acá, perdí mi tiempo y esa narrativa hubiese sido súper fuerte salir de ahí. Parce, es que es esa narrativa de perdí el tiempo. O sea, parce, el conocimiento no sobra. Porque vas a perder el tiempo. El conocimiento y el conocimiento también lo puedes adquirir desde la experiencia, ¿sí me entiendes? No solamente pues desde la academia, sino desde la experiencia también. Sino que es que, sabes, ese perder el tiempo yo siento que surge por, como por el checklist de la misma sociedad. O sea, como que tú a tantos años tienes que estar con cierto patrimonio, con cierto, no sé, casado, con hijos, no sé qué, el reloj biológico, hay un poco de variables a considerar que cuando tú te das cuenta de eso, inclusive la muerte es una variable bastante complicada para considerar. Pues creo que es la más. Y cuando uno va por la vida y se da cuenta de, uy, han pasado 20 años, 30 años y yo en estas, con algo que no me movía, aparece el reloj biológico, el checklist de la sociedad, un poco de temas y ahí es donde uno concluye, pues o donde uno podría concluir, perdí mi tiempo. Pero es perdí mi tiempo frente a la meta que se supone que tendría yo que estar alcanzando en este momento. Pero, pero no muchas veces es claro cuál es la meta, baby. Uno. Y dos, con ese checklist de la sociedad, lo podemos unir con el miedo al rechazo, miedo a ese no. Parce, ¿qué dice la sociedad? O sea, ¿me va a incluir? ¿La sociedad me va a reconocer? Pues me identifico con la sociedad. ¿Sí me entiendes? Ese miedo al rechazo a que te digan, hey, es que tú no perteneces a nosotros. Eres el diferente. Eres el diferente. No perteneces a nosotros porque es que, ¿cómo así que no no tienes doctorado a los 35 años?
O cómo no, si tuviste el primer hijo, porque no has tenido el segundo. Pues, o sea, es un montón de cosas que todos sabemos que están ahí, todos sabemos que está ahí, pero es como una cosa muy presente y sabemos que está ahí, pero es como medio invisible también, porque la gente elige entrar como en eso. Y claro, y ese, es que, a ver, devolvámonos como a ese, yo siento que el miedo al rechazo puede llevar a un tema es que el ser diferente en una tribu primaria era la muerte. Total. Sí o sea, Ser diferente en todo. claro, ser diferente en una tribu es no ir con la manada. Sí. Y no ir con la manada es sinónimo de Y morir, sí. morir. Ujú. Entonces mira desde dónde viene atado el miedo al rechazo. Porque uno en supervivencia, si yo no me mimetizo, si yo no soy como los demás, soy el diferente y seguramente voy a morir más rápido. Eso en supervivencia uno podría... Total, yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, por eso también buscamos que siempre nos acepten ahí, que nos sintamos como, sí, aceptados, reconocidos, identificados. Eso hace parte del ser humano y es Claro. súper importante. No, y es que es fundamental para sobrevivir, porque entonces si ya nos venimos, por ejemplo, en Roma, cuando surge pues como todo este tema de las leyes y de las consecuencias del no cumplir con la ley, una de las máximas consecuencias o penas era el destierro. O sea, era el no te aceptamos en la sociedad romana y ibas a un limbo donde esta serie lo trata como los salvajes. ¿Cuál? De Game of Thrones. Que, claro, que los que no están acá son los salvajes. Y es, pues, o sea, que es súper... O sea, mira... Es lo que seguimos haciendo, ¿sí me entiendes? O sea, es muy raro porque entonces nos dividimos, o sea, sí, nos dividimos, pero también buscamos una aceptación e identificación en otras cosas. Es lo que hemos hablado varias veces tú y yo. Previo a esto, ¿en qué te identificas? ¿En lo bueno o en lo malo? ¿Con qué me voy a identificar? Tienes un montón de cosas para identificarte. ¿Vas a ser consciente de que te vas a identificar o vas a entrar en cierta masa? Pero es que... Hay un podcast, pues hay un capítulo de Diego Dreyfus donde él trata el miedo al rechazo, me llevas a ese punto, y él dice, mimetízate hasta que puedas sobrevivir siendo diferente. Uh-huh. Bien. Y ese podría ser como una carta del juego, de decir, bueno, listo, yo sé que soy diferente, sé que vibro diferente, pero yo mientras salgo ahí como alta mar y paso las olas ahí de la playa, me voy a mimetizar sin perder mi identidad. Uh-huh. Consciente, viviendo consciente. Es como estar en en este sistema es, parce, poder estar consciente en qué estás, de qué sistema, de qué, pues de qué sistemas sociales, económicos, pues, o sea, ser consciente de todo eso, parce, y elegir. Y es que la UME... ¿Con qué conectas? Es que, claro, ¿sabes por qué? Porque es que yo te voy a confesar, uno de mis grandes sueños de adolescente frustrado, adolescente no tan adolescente, fue trabajar en lo corporativo. Uh-huh. Yo salí de la universidad, me presenté, yo podría decir la UPRAYA 18 procesos de selección. Y no pasaste a ninguno. En el primer filtro me quedaba siempre. Sí. Siempre. Y eso me hizo dudar tanto
al principio. Y ya sabemos por de qué, mis ¿cierto? cualidades. Y entonces hace poco hice un test. Sí. Y básicamente en el test, muy corporativamente, Ajá. le decían a esa empresa, yo lo hice ya por ensayar, como que, hey, vení, o sea, yo quiero entender por qué en el primer filtro siempre me quedaba. Claro, claro. Y entonces me hicieron el examen y me acuerdo inclusive, hay unas casillas, yo no sé eso cómo se llama esa prueba psicotécnica, que hay unas casillas donde a uno le dan algo de inspiración y uno construye Ajá. a partir de esa inspiración. Y me acuerdo que siempre en todas esas pruebas hay un cuadro con un punto. Sí. Y yo hacía un matamosca. Ah, sí. Acababa con el punto. Y a mí me parecía súper bacano, pues como que... Sí, obvio, porque era inspiración, era... Y el matamosca así con un palo súper grande, una cosa. Y al final, pues el test corporativo me dice como que menos en una... O sea, usted piensa diferente. Y en un organigrama de una corporación me lo vas a reventar porque no te puedes mimetizar. Y ahí entendí que tenía que hacer mi propia empresa. Y entendí que tenía que emprender y que tenía cualidades diferentes para emprender. O sea, y también lo hemos dicho acá, no todos tienen que emprender y no todos tienen que ir, porque obviamente las empresas también necesitan personas que sean capaces de vivir en esa estructura y de materializar muchas cosas. Pero eso me lleva a un punto, y es que a veces cuando uno trata de pertenecer a la masa, no puede sobresalir. Sí. Y apaga mucho los talentos. Sí. Y apaga los talentos por falta de reconocimiento propio. Por falta de ir a terapia. Porque, o sea, muchas veces estamos conscientes de los talentos, pero sí sentimos que tenemos que, ¿cómo decirlos? Como que desvalorizar y actuar menos con nuestros talentos para poder... Por no ser rechazados. Sí, Mira, qué para fuerte. poder encajar, pero entonces uno dice como no, es que ya estoy mayor y no lo hago, parce, estás mayor y lo haces muchísimo. Todo el tiempo. O sea, uno, digamos que constantemente tiene que irse evaluando, y yo, ¿por qué estoy acá? Y a veces es súper incómodo porque uno seguramente tiene o la respuesta o la solución o cierto tipo de cosas, pero uno a veces calla por Total. no maltratar o por no Y sobresalir. calla por no maltratar. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué fuerte, yo no había entrado tanto en el miedo al rechazo. Ush. Es que, claro, el ser rechazado es la muerte del pertenecer a algo. Sí, Y ya lo complica- hemos visto acá, Es que no pertenecer y no pertenecer, eso asusta muchísimo. Por eso tenemos familia, por eso generamos apegos, que el concepto de apego está súper mal usado porque piensan que el apego es malo, no, el apego es necesario, necesitamos apegarnos. O si no, estás desterrado, no sabes de dónde sos, es muy raro a nivel psíquico eso, es no pertenecer a ningún lado. Entonces, porque es que a veces ese temor de ser rechazados también nos hace perdernos un resto en temas de nuestra propia vocación o no sé, como en el tema del propósito de vida, porque a veces el llamado puede ser muy, muy claro en la música, en el arte, en la comunicación, pero no, vos tenés que ser ingeniero, vos tenés que ser abogado, vos tenés que ser médico, y te perdés un tiempo por el temor de ser rechazado, y, y cuando lo aceptas han pasado unos meses. yo tengo pacientes mayores y entonces hablo de la importancia de que en cualquier momento de tu vida tú te sientas aceptado por tus padres.
estén vivos o muertos, si se puede hacer un proceso simbólico, todo. El tema de no ser aceptado por los padres es muy fuerte psíquicamente y te lleva a un montón de dolores, de malestares, de repeticiones, de angustias. Y poder cambiar eso dentro de ti, tener la percepción de que tus padres te aceptan, eso es el día y la noche en un proceso psicológico. A mí me parece que es darle a la persona una seguridad que nunca ha tenido y esa persona que lo puede integrar en sí mismo de una manera simbólica y sentirse seguro. Es que muy teso para mucha gente y pues todo lo hemos vivido que en algún momento no hemos sentido aceptación de los padres. Pues, parce, yo creo que es de las cosas más dolorosas que se viven y en la adolescencia se da un montón porque ahí tú estás rechazando a tus padres, ellos de cierta forma te están rechazando, es como ahí es donde se instaura el rechazo, aunque pues de más que a muchos niños lo rechazaron y bebés y bueno, todo, pero se hace muy consciente en la adolescencia y te rechazan en el colegio y entonces uno adolescente es redeforme, pues todo crece para cualquier lado Sí, dale, y en cualquier random momento. Y es horrible. Porque la gente se da cuenta que eso está pasando, pero tú te das cuenta que nosotros también está pasando. Uy, Y ese rechazo qué es muy feo. denso. Yo creo que muchos de los rayones con el rechazo que todos tenemos es en la adolescencia, parce, el colegio, eso es una selva. O sea, cada vez los colegios son mejores, pero eso era una selva. O sea, si usted no se defiende. Y total, o sea, Parce, sí, si usted no se defiende, se lo come en vivo. yo fui el más así. chiquito del salón, siempre. Entonces a mí era el que me caía. Pero Parce. yo no te imagino que dejándotela montar. Me tocó desarrollar. Habilidad. Claro, ahí o sea, cuando yo me devuelvo y entiendo, Sí. oíste, marica, ¿de dónde viene todo eso? ¿Cierto? Parce, viene desde que me tocó desarrollar unos instrumentos o yo me vuelvo líder acá, parce, esos manes me comen. Total. Y me volví líder. Casi no negativo. por- porque tenía mucho temor reverencial ante mis papás de las consecuencias. Sí, sí, me parece súper bello. Pero me tocó volverme un líder. ¿Cierto? Pero gracias a mi Dios. Obvio, ¿no? Los Y como caminos del te digo, o sea, Señor. bacano que Sí. no me perdí desde que empecé, pues, como a soportar, pues, lo que es realmente vivir en sociedad, pues, porque es que eso, o sea, eso es lo que te vas a... Entonces ahí me haces pensar los colegios evolucionan, pero yo no sé si eso sea mejor o peor. Porque entonces ya el ambiente es que nadie se mete con nadie, pero entonces también qué instrumentos, la vida real es otra. Baby, no sabemos qué va a pasar, parce. Puede que sí, O a puede lo que mejor no. cambie. Porque mira El que ahora los paradigma. niños están creciendo con más amor, con más respeto, con más acompañamiento, con sus necesidades básicas más cubiertas. No todos, parce, porque hay niños con privilegios y otros no tienen nada de las necesidades básicas cubiertas, pero pidámosle a mi Dios que salgan buenas personas. Es que eso es una lotería. Parce, sí, total. Eso es una lotería, pero no, o sea, como que uno puede pensar que si tú tienes las necesidades básicas cubiertas, tú te puedes enfocar en otro tipo de cosas, o sea, no tienes por qué buscar para comer o buscar para alimentar a tu familia, o sea, eso te permite pensar en muchas más cosas. Sino que es que por ejemplo, como una falta de aceptación de los papás, empíricamente, creo que puede como que desembocar en dos cosas. La primera es que por no haber tenido la aceptación de tus papás, te vas a perder mucho tiempo buscando un reconocimiento en la vida. Buscando aplausos
y buscando llenar estadios y buscando, parce, reconocimiento para contrarrestar como esa falta de aceptación de los papás. Pues Sí, esa falta empíricamente. de reconocimiento. Sí, sí. Y la segunda es que la falta como de aceptación va con uno de los grandes temores de un niño y es el temor al abandono. Porque como que yo no te acepto, entonces Te abandono. te abandono. Y el temor al abandono abre todo ese mapa de apego seguro, apego inseguro. Uy, parce, ahí sí abrimos el telón. Pero ese apego es necesario tenerlo. Es que es por eso tan importante los padres en la vida de los hijos. En terapia mucha gente dice, a mí no me interesa como estudiar mi vida familiar. Parce, lo que usted está haciendo es ahí como dándole acetaminofén al síntoma y ya, o sea, usted tiene el problema, usted tiene el cáncer adentro y lo está tapando con acetaminofén. Pero cada uno verá cómo lleva su terapia, cada uno verá cómo lo pilotea, pero esas profundidades familiares es necesario tocarlas. Es necesario tocarlas, trabajarlas de una buena forma, con cuidado, porque es fibras muy, muy delicadas, pero si uno quiere una transformación en su vida, trabaje a su mamá, trabaje a su papá. Si tuvo mamá, si tuvo papá, trabaje sus hermanos. Yo no sabía y eso me ha pasado con los pacientes que me di cuenta la importancia de los hermanos en la vida. O sea, o te cagan o te hacen la vida la mejor parte de tu vida. Pero hay muchos que se cagan. Uf. No, es que tengo acá la cabeza clasificando hermanos de los que he conocido. De todos. Entonces, como que, bueno, sí, en psicología vemos mucho así, tu papá, tu mamá, tanto hermano, parte porque llega mucha gente, es como, no, ¿sabes qué? Es que mi rayón es con mi hermana o es con mi hermano. Mi papá y mi mamá, esa parte es maravillosa, tan, y la tengo resuelta, tan, pero mi hermano, mi hermana, me daña. Que yo tengo un hermano. Y eso, y cuando son tan seguidos, o sea, cuando tienen más o menos como 3 años, 2, 1 año de diferencia, o sea, el mayor es como que, ¿quién sos? O sea, ¿qué estás haciendo acá? Claro, y compiten realmente por la aceptación. Claro, y por el reconocimiento. Y mira, y si tú puedes ver, tú puedes escalar eso en todos los aspectos de la vida. Claro, pero es sos que vos. es sobrevivencia, pues es supervivencia. Obvio. O sea, al final, Mel y yo somos muy amantes le decimos ver animalitos antes de dormirnos y vemos National Animalitos, sí, qué chiva. Me Geographic. encanta. Ajá. Y me llevas al punto de que estoy viendo a la mamá con 5 leones, hijos, y no todos van a sobrevivir, ni van a llegar a la edad adulta. Entonces, solo los que sobresalgan y realmente hagan la labor por encima de los demás, seguramente tendrán más probabilidad de llegar a la etapa adulta. Si tú extrapolas eso a nuestra humanidad, te vas a encontrar con una competencia que nadie dijo, hey, bueno, están todos dos en el partidor, adelante. Y en esa competencia seguramente todo se vale, pues, porque estamos sobreviviendo. Yo soy hijo único. A mí nunca... A ti nunca te tocó yo no competir por el supe, Choco nunca, Crispis. nada. Pero mira que yo he conocido Y muchos... a uno no le Ajá. hace falta lo que no ha tenido. Entonces, a uno... No, pero yo siento que, pues, y a mí me han expresado amigos que han sido hijos únicos que dicen, parce, a mí sí me hizo falta un hermanito No, o yo no una quisiera, hermanita. parce. No, obvio no. No. Yo también hubiera querido ser hija única. Obvio. No, ¿Sí me me entiendes? quieto. Sí, no, obvio. Todo para mí, obvio, sí. Para eso nací.
Eso es muy fuerte, parce, porque mira que eso nos conecta con el camino que hemos traído. Llegamos listos, o sea, no había racionalizado tan fuerte el temor al rechazo. Y uno podríamos decir que uno se puede entrenar para que lo rechacen más veces. O sea, es que emprender te van a rechazar 1000 veces, men. Y entre más no recibas, parce, más fácil vas a llegar. O sea, yo puedo entrenarme en eso. Sí, no tener expectativas, parce, en eso es ir, parchar. Es que igual emprender también es una forma de vivir, pues, de personas como tú. Yo digo, es como de otras personas o de varias personas, pero como tú. De parchar eso, pero cuando llegue ese momento que todo el trabajo, toda la dedicación, todo el empelicule, como todo el enfoque, no sea porque si te van a dar un sí o no, es porque, parce, todo lo he construido yo, lo he materializado. ¿Cómo no me voy a sentir bien o agradecido tan? Si ahí se me dijo que no, pues entonces miro al otro. Y si no, miro al otro y entonces volvemos a lo mismo que estábamos diciendo ahorita. Parce, vas por buen camino. Sí, no sé, ¿qué? ¿Cómo me doy cuenta si voy por buen camino? Porque me siento bien, porque me siento tranquilo. No quiere decir que no sientas ansiedad en algún momento o alguna tristeza, no, es porque, parce, uno sabe cuándo está encaminado. Entonces, te funciona tu parte económica, te funciona tu relacionamiento con los amigos, con la pareja, todo, parce, empieza a funcionar. Por ahí es, por ahí es. Nadie sabe cuál es el camino, es como, el camino es como sentirlo, como sentirlo. Lau, gracias por venir.